Tuve muchos ramos con Anita, por eso tengo tanta anécdota. Ya, pues, hoy día entonces vamos a seguir con lo que vio el profe en las últimas clases. Uy, este dibujo no tiene que ir ahí. ¿Qué es esto, cierto? ¿Se acuerdan que estuvieron viendo calcular longitudes? El profe les enseñó a calcular longitudes de funciones derivables. Les enseñó a calcular volúmenes de sólidos de revolución cuando se giran con respecto al eje X. ¿Se acuerdan? Y también les enseñó o les demostró en realidad, ¿cierto? Las tres formulitas están demostradas cuando la región se giraba en torno al eje y le daba otra expresión. Entonces, fueron a la clase bueno, a la última clase de cálculo. ¿Hay alguno que fue y se Sí. acuerde de lo que vieron? Sí, ¿qué cosa vio el profe en esa clase? Que todavía no Eh, sabe lo... Agarró y pasó trigonometría desde cero, pero en este caso con propiedades de longitud, Ah, ya, trabajándolo con integrales. ah, ya, 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 ya. Ah, ya. Con eso Entonces, definió el seno y el coseno. ya. Sí, entonces pronto van a ver la trigonométrica hiperbólicas probablemente. Y, o sea, ahora, o sea, siguiendo el Spivak, van a definir ahora las inversas trigonométricas y les van a calcular las derivadas y todas esas cuestiones. Sí, después de eso ya vienen como integrar, como ya hacer las integrales a lo Newton, como se dice. Aprender métodos de integración. ¿Ya? Y ahí ya el curso se pone como más un poco como más de ingeniería, diría yo. No con tanta teoría como esto. Bueno, aquí la teoría en realidad está en la demostración nomás, ¿cierto? Pero ya aplicar esto ya no es como tanta, o sea, no hay que abstraerse tanto como en los otros contenidos que hemos visto, sino que aquí ya es más calcular. Y ahí la ayudantía de hoy día es relativamente simple. Por ejemplo, vamos a demostrar el teorema de Pitágoras, ¿ya? Usando la primera fórmula. Em, bueno, aquí como les dije, vamos a demostrar el teorema de Pitágoras y demostraciones que son más elementales igual, como la del mismo Pitágoras que ocupa pura geometría y es mucho mejor esa demostración que la que vamos a ver ahora. Ya, pues entonces aquí un un recuerdito pequeño de lo que han visto. Entonces, si ustedes tienen una función f que es derivable en un intervalo, por lo tanto es continua en el intervalo, pensemos que la función está como por aquí. Digamos que así es la función. En clases vieron que la longitud de la curva se podía calcular mediante una integral, ¿se acuerdan? Era esta integral de acá, que más adelante los físicos la van a ocupar harto, los matemáticos no tanto, pero los físicos sí. Em, sí, según las cosas que he visto así como a la rabia, he visto que los físicos ocupan harto esta integral. Y la longitud se calcula así, po. Uno integra desde donde uno está viendo la función, en el intervalo, o sea, la integra de a a b, y lo hace, y en el integrando pone esto, pone la raíz cuadrada de uno más la derivada al cuadrado de la función. Por eso se pide que la función sea derivable para que la derivada exista. Ahí, bueno, ahí en clase vieron por qué esto es así. ¿Mm? De hecho, hay demostraciones de esta fórmula, de esta fórmula, yo le digo fórmula, pero realmente no, hay gente que no le dice fórmula, usando el teorema de Pitágoras. Ya nosotros vamos a hacer al revés, vamos a ocupar esta fórmula para demostrar el teorema de Pitágoras. Bueno, ese es el primer recuerdo. El segundo recuerdo de lo que han visto es el del volumen del sólido de revolución. Entonces, pensemos en la misma función.
Pensemos en esta función. Y fíjense que esto define una región con respecto al eje X. Y todo eso de ahí define una función S. ¿Sí? El conjunto de puntos que viven ahí. ¿Ya? Y bueno, como vieron en clases, uno se imaginaba que esto rotaba, ¿cierto? Alrededor del eje X. O sea, uno tenía que imaginarse entonces un tercer eje. Y esto formaba un cuerpo, ¿cierto? Un sólido de revolución, como se dice. Y a partir de las sumas de Riemann y todas esas cuestiones, obtienen una expresión para el volumen de ese sólido. ¿De acuerdo? Aquí es importante que esto es cuando lo hago girar con respecto al eje X. Y el volumen que se obtiene es este, de acá. Y el volumen es pi. ¿Se acuerdan que este pi sale de la... porque uno asume que conoce la fórmula del volumen del cilindro, parece, y de ahí sale ese pi. Entonces, pi por la integral de AB de la función al cuadrado diferencial de x. Así se calcula el volumen. Siempre que yo lo esté rotando con respecto al eje X, ¿cierto? Y hicieron exactamente lo mismo, pero con el eje Y. Ocuparon otro método, creo, entre medio, que es el método de capas, creo que se llama. El de acá es como el método de los anillos, el 2. No recuerdo muy bien el detalle de la demostración. Pero el punto es que hicieron lo mismo, o sea, hicieron, rotaron esta región, pero ahora con respecto al eje Y, el eje de las ordenadas. O sea, nuevamente tuvieron que extender, o sea, sacar un eje, una tercera dimensión, y esto les forma otro sólido de revolución, porque está girando ahora con respecto al eje Y. Se obtiene otro sólido, ¿cierto? No es el mismo con respecto al eje X. Por lo tanto, tiene otro volumen y se calcula de esta forma. 2pi por la integral de AB de X por f de X. De X. ¿Ya? Con esas tres expresiones vamos a trabajar hoy día. Como siempre, si tienen dudas, me pueden parar. También voy a tratar de hacer lo mismo que hicimos con la prueba pasada. Ya voy a traerle las pruebas antiguas que me hicieron a mí y vamos a resolver esos ejercicios. ¿Ya? Que para la prueba pasada yo creo que le ayudó harto el de la integral. Ya, pues, demostremos el teorema de Pitágoras. ¿A alguien se le ocurre con cuál de las tres integrales es, es útil demostrar el teorema de Pitágoras? O sea, ¿nos va a ayudar a demostrar el teorema de Pitágoras? Como la primera media distancia, me imagino que sí. Esa, ¿cierto? Las otras dos miden volumen, no tienen mucho que ver con el teorema de Pitágoras. Entonces, con la primera, que mide longitudes, probablemente nos sirva para demostrar el teorema de Pitágoras. Entonces, bueno, por si alguien no se acuerda de lo que era el teorema de Pitágoras, lo recordamos. Si ustedes tienen un triángulo rectángulo, un triángulo rectángulo es un triángulo que uno de sus ángulos mide 90 grados, ¿no? Y entonces las longitudes de ese tipo de triángulos satisface una cierta igualdad. Entonces, si suponemos que una de las longitudes vale A, la otra vale B, que son las que están pegaditas al ángulo de 90 grados, entonces, y la otra, la tercera vale C, se satisface lo siguiente, que la suma de las dos que están pegaditas al ángulo de 90 grados es igual a la que está al frente, por decirlo de una manera bien coloquial. Entonces, esto es lo que queremos demostrar. Entonces, ¿cómo lo demostramos? Nos vamos a dar un triángulo rectángulo en donde vamos a conocer los valores de A y B.
y vamos a demostrar que el tercer lado, el lado C, tiene que ser justamente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los otros dos. Eso es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, lo que queremos hacer es medir esta distancia, ¿no? La distancia que está al frente del ángulo de 90 grados. Esto es lo que queremos medir. Y nosotros tenemos una expresión para medir ese largo, siempre y cuando tengamos una función que nos describa todo ese pedazo. Si tenemos una función que nos escribe todo ese pedacito, entonces llegar y reemplazar acá nomás. Y nos va a dar el largo. Entonces yo creo que alguno ya pensó ya que sería considerar una recta nomás, ¿cierto? Que va así, que va creciendo. Y eso es lo que vamos a hacer. Entonces vamos a tener aquí nuestro planito. Voy a ubicar aquí uno de los vértices del triángulo, en el 0, 0. Acá arriba voy a ubicar otro vértice, que creo que le puse A, ¿sí? Entonces, toda esa longitud de ahí hasta allá arriba va a valer A, por lo tanto, este va a ser el punto 0, A. Y este otro puntito acá le voy a llamar, va a ser el punto B, 0. ¿Ya? De modo que la recta que une esos dos puntos va a ser la hipotenusa de nuestro triángulo rectángulo. Por lo tanto, me gustaría describir mediante una función esa línea morada. De ahí aplicar la fórmula de la longitud. O sea, a este creo que le puse A en el desarrollo, a este le puse O de origen y a este le puse B. Ya, pues eso. Entonces, ¿cómo describimos la línea morada? Bueno, con la ecuación de la recta que una a A y a B, ¿cierto? A los vértices A y B. Entonces, tomamos simplemente la ecuación de la recta que une a esos dos puntos. Por supuesto, estamos suponiendo que A y B son positivos y distintos de cero, en principio. Bueno, aquí no los voy a aburrir mucho, porque yo sé que ustedes saben calcular ecuaciones. La ecuación de la recta con dos puntos les va a dar esto, ¿no? Hay una una forma de comprobar poniendo las condiciones, porque el punto A tiene que vivir acá, por lo tanto, si pongo x0, me tiene que dar la f a. Efectivamente, ¿no? Si aquí yo pongo 0, se nos va y nos queda la solita. Y el b también. Aquí, al reemplazar x igual b, se nos va con la de abajo y nos queda menos a más a, 0. Entonces está bien esta función. De aquí le puse un poquito más de formalismo. Fíjense que la estoy definiendo de 0 a b, o sea, tomando este intervalo de 0 a b, llegando a los reales, da lo mismo donde llegue, pero definida de esa forma. ¿Ya? Entonces, esa función me describe completamente la hipotenusa. Ahora me gustaría saber qué largo tiene esa curva. Por lo tanto, ocupamos la primera, ¿cierto? Esta acá. Entonces, aquí necesitamos, por cierto, la derivada. Como es una recta, la derivada es simplemente la pendiente. Entonces, menos a partido en b. Entonces, reemplazamos. Aquí tenemos la longitud del segmento AB. La longitud de la hipotenusa va a ser la integral de 0 a b. Acuérdense que estamos sobre ese intervalo cerrado. De la raíz cuadrada de 1 más la derivada al cuadrado. Pero reemplazo lo que es la derivada al cuadrado. La derivada, acuérdense que es esto, menos a partido en b. Entonces el menos se cancela, nos queda simplemente eso.
Y fíjese que lo que está dentro del integrando no depende de x. Por lo tanto, estoy integrando una función constante. Las constantes, acuérdense que ustedes las pueden sacar de la integral. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, aquí me salté un paso. Pero aquí el punto es que esto es la constante, que es eso, multiplicada por la integral de 0 a b diferencial de x. Y esto, acuérdense que la integral de 1 tienen que encontrar una primitiva de 1. Y una primitiva de 1 puede ser la función x. ¿Sí? Porque yo al derivar la función x me da 1. Por lo tanto, por el teorema fundamental del cálculo, tengo que evaluar la primitiva arriba menos la primitiva abajo. Pero como es la función x, me va a quedar b menos 0. Esto es b menos 0. Y ahí queda entonces, ya justamente, si ustedes hacen el álgebra ahí, les va a quedar que la longitud es la raíz de a cuadrado más b cuadrado. Y ahí tienen el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Porque al elevar al cuadrado acá, se elimina la raíz y le queda que la suma de los catetos al cuadrado le da la hipotenusa al cuadrado. Claudio. ¿Sí? Es un poco truculento porque estaba revisando el nuevo la demostración que hizo el profe y cuando calcula las distancias, las calcula utilizando que son los x menos los x1 menos x2 al cuadrado más el y1 menos y2 al cuadrado. Entonces eso prácticamente se utiliza en Pitágoras, o sea, nace de Pitágoras, esa definición de distancia. En la demostración de esta integral ocupó el teorema de Pitágoras, dices tú. Que colocó la distancia inicial igual a la raíz de, bueno, el principio del intervalo ¿Ya? metado con el final del intervalo al cuadrado con la función del principio del intervalo menos la función del final del intervalo al cuadrado. Todo eso es un raíz. Pero eso nace de Pitágoras. Entonces sería como utilizar Pitágoras para demostrar Pitágoras. No, o sea, yo revisé la demostración y vi que no ocupó el teorema de Pitágoras, por eso hice el ejercicio. Pero si lo estás viendo ahora, claro, es redundante en ese sentido. ¿Sí? Porque para demostrar la fórmula ya se ocupó el teorema de Pitágoras. Pero, o sea, me imagino esta fórmula también se puede mostrar de otra forma, ¿no? Sí, Aparte de la... Sí. sí. Eso es lo que iba a decir, sí. Hay otras formas de demostrar esta fórmula. En este momento no me acuerdo, pero sé que lo he visto sin ocupar el teorema de Pitágoras. Por eso lo traje como ejercicio. Sí, sí, pero es para que vean cómo se aplica bien esta integral. ¿Ya? Por ejemplo, ustedes podrían calcular el perímetro de un círculo de radio R, por ejemplo. O sea, ustedes toman el plano nuevamente y toman, no sé, toman un cuarto de círculo. Toman un cuarto de círculo. Entonces, igual como lo hicimos con la hipotenusa, tienen que encontrar una función que les describa ese pedacito de círculo. Y ahí tienen que acordarse de cónicas. Entonces yo les digo ahí que la función que les sirve es esta. 1, perdón acá, menos x cuadrado. Entonces ahí tienen una función, bueno, si aquí es un círculo de radio R, esto va de 0 a R. Entonces, para medir esa longitud, ya tienen la función, la derivan y reemplazan todos los datos acá. Y ahí van a obtener el largo de un cuarto de círculo. Por lo tanto, ese resultado final, para obtener el perímetro completo, lo multiplican por 4, ¿no? Y van a llegar a la que les dan en el colegio, 2pi por r. ¿Por qué no lo hacemos ahora? Porque integrar esto es un poco difícil. Aún no están las herramientas. Y de hecho, aplicar esta fórmula por el momento va a ser muy complicado. Esto de hecho fue el único ejercicio que se me ocurrió, el de Pitágoras, porque uno integra una recta nomás. O sea, integra una constante, de hecho. ¿Ya? Entonces, y pueden, no sé, calcular el perímetro de una elipse, por ejemplo. Aquí la No, función cambiaría un poquito, ¿sí? no tengo duda, he visto poco porque me estaba tratando de ver una demostración y
Hay otra definición con la integral que en vez de tomar supremo o mínimo, toman, pero no ínfimo, toman el límite a infinito de la propia sumatoria. Eh, con integrales, dices tú. Sí, Ah, sí, 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 sí. Sí, esa forma no la vio el profe, no alcanzó a verla. Sí, pero también se pueden calcular las sumas de Riemann así. O sea, la integral con un límite. De hecho, es la forma más fácil de hacerlo así, que con particiones. Sí. Hay un capítulo en el Spiva que es la sección de ejercicios donde dedica tiempo a eso. Sí. Ya, pues veamos una con. Voy a saltarme al último ejercicio. Quiero irme aquí al ejercicio 6, que es un demuestre. A ver si tienen dudas, me escriben, por favor. Entonces, si fijan, los otros ejercicios es calcular volúmenes nomás. Vamos a hacer el 6. El ejercicio 5, según yo, está malo, así que no lo vamos a ver por mientras. Está mal escrito el enunciado. Ya veamos el 6. Entonces tenemos una función continua del intervalo 0,1 al 0,1. Entonces voy a tener un cuadradito y en ese cuadradito se va a mover la función. Y que satisface esta condición. Mire, fíjese. O sea, cada vez que yo evalúo a la f en algo, eso siempre menor o igual a ese algo. Ya, f de 1 menor o igual a 1. F de pi, bueno, f de pi no se puede. F de un medio menor o igual a un medio. Ya sí. Para todo elemento en 0,1. Si es cierto, ustedes pudieran verlo en un dibujo, pasa lo siguiente. O sea, ustedes tienen aquí el plano, tienen el intervalo 0,1 y acá también. Acuérdense que el codominio también es 0,1. Esto como así. Y la función se está moviendo acá adentro. De alguna forma. Así. Pero fíjense que la función no puede estar en cualquier lado. Fíjense que f de x es siempre menor o igual a x. Es siempre menor o igual a la identidad. Eso es lo que les quiere decir esta desigualdad. O sea, ustedes grafican la función identidad, que está recta, perfecta, que va así. La f siempre está por debajo de esa línea azul. No puede estar por encima, porque tiene que cumplir eso. Ahí. Entonces la f se tiene que estar moviendo por acá abajito, abajito de la línea azul. ¿Sí? Uy. O puede estar como por acá abajo también, puede ser. O por aquí. No es necesario que llegue hasta arriba porque no dice que tiene que ser sobreyectiva. Entonces se está moviendo como por acá. pero una duda, ¿Sí? ¿cuáles eran las funciones que se podían rotar? Las que eran sólidos de revolución. Ah, sí. Tienen que ser continuas en un intervalo cerrado y tienen que ser positivas. Mayor o igual a cero. Así, al menos por esa hipótesis trabajó el profe en la demostración. ¿Ya? Por eso digo que este ejercicio de acá está como medio raro porque toma valores negativos la función. Así que hay que revisarlo. Entonces, fíjense lo que nos demuestra, lo que nos piden demostrar. Demuestre que el volumen del sólido de revolución que se obtiene al rotar la curva F, o sea, esta curva verde, alrededor del eje X, es a lo más pi medios, el volumen. No puede pasar a pi medios. Pi medios es una cota para el volumen de cualquier sólido de revolución que yo pueda hacer con las funciones que cumplan con la hipótesis. Entonces nos dan una cota, nos piden demostrar que hay una cota para el volumen.
Si lo hago rotar con respecto al eje X, acuérdense que eso es importante. El volumen con respecto al eje X es pi por la integral. Fíjense que aquí el intervalo es 0,1, entonces de 0 a 1 de la función al cuadrado X. Aquí sí, perdón, aquí me falta algo chiquitito. Aquí para que los límites de integración sean de 0 a 1, la función tiene que efectivamente llegar acá arriba. ¿Sí? Porque tiene que moverse en todo eso, en todo el intervalo 0 a 1. Ah, no, perdón, estoy puro leseando, no, nada que ver. Olviden todo lo que les dije, la función no tiene que ser necesariamente sobreyectiva. Sí, aquí los límites van de 0 a 1, es suficiente con que la función sea función para ocupar todo el dominio. Sí, me confundí con me confundí con el codominio. El tema es que así se calcula el volumen, así, de esta forma. ¿Ya? Aquí insisto, no es necesario que la función ocupe todo el codominio, no es necesario. Pero obviamente es necesario que ocupe todo el dominio. A eso me refiero porque tiene que ser función. Entonces nos piden demostrar que esta integral, este volumen, es a lo más pi medios. O sea, tiene que ser menor o igual a pi medios. ¿Se le ocurre a alguien cómo demostrar esto? Que al principio parece como difícil, súper difícil. ¿No sería equivalente a demostrar que la integral es menor o igual a un medio? Bien, sí, bien. Entonces, como tengo que f de x siempre es menor o igual a x y x se torna entre 0 y 1 es un decimal al cuadrado, que es lo que buscamos que es la función, Ya, me da menor que que el número original que coloqué al cuadrado. Entonces claro. puedo hacer como una serie de desigualdades triangulares Ya, y sacarle los consumatorios. O sea, podría, no sé cuál es el camino óptimo, la verdad, pero estoy como viendo lo que puedo hacer. sí. Si puede ser eso un camino bien, un camino difícil porque elegiste trabajar con decimales y eso ya es difícil, pero puede funcionar así. O sea, que la definición de decimal es como para mostrar de que, ¿cómo se llama? De que la integral en este caso sería menor que, por ejemplo, si integrara la función original sin ser al cuadrado. Claro. ¿Sí? Ah, bueno, ahí hay un camino que puede resultar. Pues yo les digo que hay otro camino que es un poquito más fácil, que en realidad puede ser el mismo que está diciendo el Esteban. Pero veámoslo. Y aquí se ocupa fuertemente que, como decía el Esteban, de que las f de x están entre 0 y 1. ¿Ya? Eh, las f de x siempre están entre 0 y 1. Y eso es lo que vamos a ocupar fuertemente acá. Entonces, fíjense que las f de x, como les decía, están entre 0 y 1. Por definición, ¿cierto? El codominio es 0 y 1, 0,1. Y por lo tanto, yo puedo multiplicar esta cadena de desigualdades por f de x. F de x es siempre mayor o igual a 0, así que no va a cambiar el sentido de las desigualdades. Entonces, multiplico por f de x, nos va a quedar 0, f de x por 0, 0, f cuadrado de x, f cuadrado de x, y el 1 me va a quedar f de x. ¿Para qué estoy haciendo eso? Porque yo quiero que me aparezca esto, lo que está dentro del integrando. Entonces ahí logré hacer aparecer el f cuadrado de x. ¿Te dan cuenta? Entonces, como la f está entre 0 y 1, por supuesto que su cuadrado tiene que ser menor a la f, ¿cierto? Porque estoy elevando al cuadrado algo que es menor a 1 y que es positivo. Pero aquí viene el punto, es que la f de x nosotros sabemos que es menor a x. Recuerden que tenía que cumplirse esto. Por lo tanto, la f cuadrado de x tiene que ser menor o igual a x. O sea, f cuadrado también satisface lo mismo que f. ¿Ya?
Entonces, esto, lo que está dentro de la integral, se puede hacer menor o igual a x. Y eso ustedes lo saben integrar. Eso es uno, ¿no? Porque, Esto es de x. Seguro aquí una primitiva para x sería x cuadrado sobre 2. ¿Cierto? Porque al derivar esto, baja el 2 y queda la x. Entonces esto sería una primitiva, por lo tanto, por el teorema fundamental del cálculo, evalúo eso arriba y lo evalúo abajo y lo resto. O sea, les va a quedar un medio, justamente lo que la idea del Esteban, de que al final esto había que agotarlo por un medio. Pero sigamos leyendo el PDF. Entonces, la conclusión de esas cadenas de desigualdad es esto: que el f cuadrado de x es siempre menor o igual a x para todo x en 0 y 1. Y aquí fíjense que voy a empezar a armar lo que es el volumen. Voy a multiplicar todo por pi. ¿Para qué hago eso? Para que me aparezca un pi por f cuadrado de x. O sea, que me aparezca lo que está acá, lo del volumen. Solamente faltaría la integral. Sí, pero nosotros sabemos que las integrales se comportan bien cuando tenemos desigualdades. No hay problema ahí. Entonces, esta desigualdad acá la multiplico por pi a ambos lados. O sea, nos queda pi por el f al cuadrado y al otro lado nos queda pi por x. O sea, nos queda una recta, como una recta, pero un poquito más inclinada. Y eso es para todo x. Por supuesto, pi es mayor a 0, así que la desigualdad se preserva. Y ahora lo que les digo es que la integral es monótona. Cuando les digo que la integral es monótona, es que si ustedes tienen una cosa, por ejemplo, una función mayor a otra, y las dos son integrables, ustedes siempre pueden integrar, como operar la integral a ambos lados. En este caso es 0 a 1. En ese sentido, la integral se comporta bien con las desigualdades. Entonces, la idea es hacer esto acá, ¿no? Porque si aquí yo integro a ambos lados, me va a quedar el volumen en el lado izquierdo y en el lado derecho me va a quedar algo y no tengo idea lo que es, pero quizás no ayuda a resolver el problema. Pero antes de integrar, ustedes tienen que comprobar que ambos miembros de las desigualdades son funciones integrables. ¿Ya? Entonces, sí, así está bien. Entonces eso, para integrar, como les decía, hay que comprobar que ambas funciones son integrables primero, para poder integrar. Y aquí es donde hay que ocupar la hipótesis de que la f es continua. Acuérdense que todas las funciones que son continuas en un intervalo cerrado son integrables también. Por lo tanto, la f cuadrado de x, que yo quiero ver si es integrable, tiene que ser integrable porque va a ser continua. ¿Sí? Porque f cuadrado de x es f por f y f es continua. Por lo tanto, f cuadrado es continua y por lo tanto tiene que ser integrable. Y lo que está al otro lado es la función identidad, una recta nomás. Entonces también tiene que ser integrable. Así que puedo integrar a ambos lados por esta propiedad que está acá y queda justamente lo que queríamos. Fíjense, si ustedes integran acá a la izquierda, les va a quedar el volumen, ¿sí? Pero eso, por la monotonía de la integral, tiene que ser menor o igual a la integral de lo que está a la derecha. Y aquí, bueno, lo que les decía,
esta integral de 0 a 1 de pi por x de x, la vamos a resolver. El pi uno lo puede sacar de la integral por ser una constante. Y para resolver esto, ¿se acuerdan? Teorema fundamental del cálculo, hay que encontrar una primitiva para x. O sea, hay que encontrar una función que al derivarla les dé la x y aplicar el teorema fundamental. Entonces, una primitiva, como les decía, es x cuadrado partido en 2. Y porque baja el 2 y se resta 1 arriba. Así que esto no es más que pi por la primitiva evaluado entre 0 y 1. Y esta, bueno, esta notación creo que nunca se las he mencionado, pero esta notación de acá, lo único que dice es que esta función que está acá adentro está evaluada arriba menos evaluada abajo. Nada más que eso. ¿Ya? O sea, esto no es más que pi por 1 al cuadrado sobre 2 menos 0 al cuadrado sobre 2. Y bueno, eso les da pi medios. De ahí les queda que el volumen es a lo más pi medios. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Yo les digo que además hay una cota que es mucho mejor que pi medios. O sea, yo puedo encontrar una cota más pequeña aún. O sea, el volumen yo lo puedo acotar por una cosa más pequeña aún. No por solamente pi medios, sino que puedo retroceder un poquito y sigue siendo una cota del volumen. No sé si a alguien se le ocurre mirando este dibujo. Yo mientras voy a ir a dejar algo que me estaban pidiendo y vuelvo. Ahí les dejo el dibujo puesto. Ya volví. Entonces, ¿a nadie se le ocurrió nada? Claro, pero quería acotar la función, no el volumen, ¿cierto? No, 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 no. Es ¿cómo se llama? Encontrar una cota que es mucho mejor que la de pi medios. Porque, ¿qué es lo que nos decía este problema? Que si ustedes ponían aquí pi medios, el volumen no podía pasar de ahí, ¿cierto? No podía ser mayor a pi medios. Eso fue lo que demostramos. O sea, el volumen tiene que estar como por acá. Tiene que ser mayor a cero, obviamente. Pero el volumen de la función verde, al rotarla, no puede pasar pi medios. Eso fue lo que demostramos recién. Claro, tú querías encontrar una cota más chica que pi medios para ese volumen. Exactamente. Yo puedo decir que el volumen en realidad está un poquito más atrás, de hecho. Que yo digo que esta cosa para acá, no para en pi medio, sino que para ahí, en un número X. O sea, tiene que ser inferior a la ecuación de la recta como pero, Claro, tiene que ser. ¿Y, y cuánto mide el volumen que genera la identidad? Cuando yo hago rotar la identidad me forma un cono, ¿cierto? Alrededor del eje X. claro. Un cono de radio 1 y altura 1. ¿Qué volumen tiene ese cono? ¿Se acuerdan de la fórmula del volumen del cono? Todavía no. 4 tercios pi, una cosa así. Era un tercio, ¿se acuerdan? Eso. De lo que era el cilindro. Era pi
por la altura por el radio al cuadrado. Aquí la altura del cono que forma la línea azul es 1 y el radio también es 1. O sea, el volumen del cono de ahí tiene que ser pi tercios. Y fíjense que el volumen que genera esta línea azul tiene que ser mayor al volumen que genera la línea verde, pues si está por debajo. Entonces, por eso les digo que la línea verde tiene que ser menor o igual en realidad a pi tercios, no a pi medios. O sea, esto en realidad tiene que ser como hasta por acá. O sea, en el desarrollo del problema en realidad nos pasamos un poquito. De ahí para atrás, completamente desconocido, ¿no? ¿Cómo? De ahí para atrás, completamente desconocido si puedo acotar o no, ¿cierto? Sí, parece que sí, sí. O sea, a lo más el volumen de la cosa verde, que genera la cosa verde, tiene que ser pi tercio. O sea, tiene que ser, en el mejor de los casos, es la línea azul, la curva verde. ¿Cierto? Y en el peor de los casos es que esté así como acostadita en el eje X, y ahí genera volumen cero. Bueno, ¿y cómo se llega a esa cota? Es realmente sencillo, porque haciendo el mismo desarrollo, salvo de que la f cuadrado de x la voy a acotar por otra cosa. La voy a acotar por x cuadrado ahora. Ya fíjense. Hoy día en la mañana me di cuenta de eso. Esto ustedes lo escriben así. Esto este desarrollo lo vamos a hacer rápido porque no es parte del problema. Fíjense que la f de x cuadrado la puedo escribir así, ¿no? Pero cada uno de estos factores es menor o igual a x. Y como la integral es monótona, puedo acotar por eso. O sea, esto es menor o igual a integral de 0 a 1 de x cuadrado diferencial de x. Esto por pi, obviamente. Y una primitiva de x cuadrado, x al cubo partido en 3. Teorema fundamental del cálculo, nos queda pi por 1/3 menos 0. O sea, lo puedo acotar por pi tercio. Y ahí tienen una cota que es mucho mejor que la otra. ¿Se dan cuenta? Y esa en realidad es la cota del volumen. De hecho, el máximo del volumen. Una duda del volumen también se puede derivar para hacer el máximo y todo eso, ¿cierto? Claro, ¿cierto? Sí. Claro, si tú tienes escrito el volumen como una función, obviamente lo puedes hacer. Sí. Un buen problema ese, como estaría bueno. Me acuerdo que con el profe, cuando vimos máximo y mínimo en cálculo 1, tiró ese ejemplo, creo que de maximizar el volumen de un cono o algo así. Ah, sí, me acuerdo. Sí. En los típicos problemas de optimización, como encuentre las dimensiones de no sé qué cosa para que el volumen sea... Claro, algo así, era muy, muy igual. Sí. Sí. Ahí hay un ejemplo donde uno puede derivar el volumen. Ahí nace la teoría de que puedo hacer una lata lo suficientemente ancha para que tenga volumen infinito. Exactamente, sí. O sea, toda la teoría de optimización que ocupan las empresas. Acuerdo que una de las preguntas de la prueba era el tema del camino del puente. ¿Se acuerdan del puente? El dibujo, el arte que tiró el profe de dibujo. Ese mismo. Y yo creo que ya está. Yo creo que ya estamos bien. Bueno, de hecho, el 3 creo que lo hicieron en clase ustedes, pero el Víctor lo puso de nuevo. Mañana podríamos calcularle el volumen a la elipse. Ese sería un buen ejercicio. Ya, el volumen de la elipse, no sé si se lo saben. ¿Hay alguien que se sepa el volumen de la elipse? No, yo no. Con, Ni idea, pero utilicé la ecuación de la elipse y despejáis y dale integral. exactamente, sí. Y el volumen de la elipse, que es como una generalización del círculo, ¿no? Y es como un círculo, pero aplanado, y que cuando el A y el B son iguales, llegamos
al, ¿cómo se llama? Al círculo. El volumen que se genera al rotar una elipse es muy parecido al de la esfera. Es 4 pi tercios de b al cuadrado por a. O sea, si la elipse tenía como eje mayor, creo que se llamaba, a, y eje menor, b, entonces el volumen viene dado por esto. O sea, que si ustedes se devuelven al caso del círculo, cuando a y b son iguales, llegan al volumen clásico de la esfera, ¿no? 4 tercios por pi por el radio al cubo. Estos dos se multiplicarían, en el caso en el que sean iguales. Pero eso lo vamos a ver quizás mañana. Claudio, ¿Sí? una pregunta que el profe como que se negó a responder así activamente, como que su cerebro lo bloqueó cuando le preguntó a un compañero, que era, ¿cómo se trabaja cuando se rota cuando la figura o la función está sobre el eje? Es decir, como que el volumen se mete sobre sí mismo al rotar. ¿Cómo? Que era como una función que cruza como el eje Y, por ejemplo. Ah, ya. ¿Cachai? ¿Cómo? Claro, y rota la respecto al eje Y. Claro, exacto. Rota ¿Así? ese mismo. Claro, algo así. Creo que yo le pregunté si mal no recuerdo. Y me dijo como que no se podía, algo así. Aunque igual. O sea, su definición lo permite, pero Sí, porque la definición solamente pide que sea positiva, po, y que sea continua. Ah, pero es que, bueno, sí. O lo podría dividir como en dos pedazos. La antes de tocar el eje Y y la de después, pero lo calculáis por separado y después lo sumáis. Y lo sumáis. También podría ser, sí. es que el problema es que eso implicaría que el volumen que está en el medio como que se repite de nuevo cuando ya roto sobre el volumen. Claro, pues hay como una intersección al parecer, ¿cierto? Es que según yo, como que se generaría como un cruce en el sólido, así. Claro, ¿Cachai? entonces se consideraría como las secciones donde el volumen no se intersecta y la del mayor volumen. Por ejemplo, en este caso, la que está al lado de la derecha va a producir mayor volumen que la de la izquierda. Parte de ese volumen que se va a consumir. Sí. Está buena esa, porque ahí ese tipo de curva uno las gira en torno al eje X, no con respecto al eje. Claudio, Sí, no sé si podría traer un ejercicio, no sé, algún otro día con que rote una función, pero no en torno a un eje solamente, como a una recta, por ejemplo. sí, 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 sí. Como ¿Cachai? con, Porque siento que el profe no hizo ningún ejercicio, pero dijo que se podía y siento que se lo está guardando para la prueba. Entonces, como con respecto a una recta que está acá, por ejemplo. claro, o a una recta Una y igual a diagonal. X, por ejemplo, claro. Esos tienen, en esos casos, hay como expresiones distintas a estas. Ah, Por ejemplo, cuando uno lo hace con respecto, no sé, a esta recta x igual b, por ejemplo, supongo que esa es la recta x igual b. Se ocupa la misma fórmula pero la trasladáis, pues. pero hay que trasladarla, exactamente. Claro, pero si la rotáis o sea, hay un ángulo ahí en el otro, entonces habría que usar una trigonometría, no sé. Sí, queda como Sí, algo así la fórmula. No Ah, estoy ya. seguro. Entonces, pero si el profe no lo pasó, no creo que lo pregunte, entonces. No, exactamente. Si el profe no lo pasó, es como bien difícil que lo pregunte en la prueba porque tendrían que deducir una fórmula nueva, que ya es. Brígida. igual podría ser un ejercicio de demuestra. Pues, Porque en teoría en cónica nos pasaron rotaciones. Ahí lo que tendría que hacer es trabajar con la nueva recta como el eje del plano y rotar toda la función hacia un lado. ¿verdad? Pues sí, pues aplicar la matriz de rotación y ver el volumen en los otros ejes. Sí, Claro, tiene razón. porque el volumen se conserva en este caso. Exactamente, sí. Pero sería como más de álgebra eso que de cálculo. Sí, pues Sí. ahí como que se desviarían harto de cálculo, según yo. Y yo creo que la prueba van a calcular integrales más que resolver estas cosas de volumen. Va a ser como más de resuelva tal integral por, no sé, o sea, ustedes tienen que ingeniársela ahí porque las integrales no son como las derivadas, que uno tiene un camino eh, que sabe que va a funcionar. En la integral ustedes van a tener que sufrir un poco porque van a probar ciertos caminos y no les van a resultar, por lo tanto van a tener que
probar otro camino distinto hasta que les salga. Pero tú estás hablando de eso como de... pues, ¿te referías a los métodos para integrar? Sí, por ejemplo, integre cierta función bien fea, que tenga inversa dentro. O sea, yo creo que el profe nos está pasando eso de la trigonometría para darnos como herramientas para llegar allá Sí, a métodos de sustitución y todo eso. sí. Y falta que les pase logaritmos y exponenciales también, entonces ahí ya les van a salir integrales, pero con todas esas funciones elementales combinadas. Upa. Claudio, ¿Sí? yo soy te quería preguntar, en la última clase mostraron y dijeron, ya, entonces, como el área en este caso es integrable, es continua, puedo definir una función inversa, coseno, tal que me dé x. Partió de ahí, no sé, porque tú, como tú no diste la clase, pero me imagino que te imaginas, y definimos el área y después definimos la inversa de la función área. ¿Sí? Agarró y luego dijo, ya, entonces, como aparece bastante, definimos la raíz de 1 menos coseno al cuadrado como seno. Ah, ya sí. Hizo exactamente lo mismo que el Spivak. Sí. Claro, pero mi duda es porque él dijo, ya, entonces ustedes pueden darse cuenta, convénzase, veanlo, de que claramente el coseno representa el X en el eje del plano, del punto. O sea, que yo lo veo, ya, sí se comporta como un X, es parecido, pero no puedo asegurar así, ya, es un X, mira, lo veis, se comporta. ¿Verdad? Sí, Entonces, tengo ese problema porque la definición lo único que me dice es que es una inversa, que me da la coordenada en X, pero no me asegura que el coseno sea el X. sí, tendría que revisar tal cual como está escrito para ver si es evidente o no, porque la verdad es que no me acuerdo bien cómo está escrito. Pero sí, el Spivak define las trigonométricas de una forma bien extraña, no como... Muy extraña. Como que, no sé, a mí no me entró esa definición, como que Sí, pues no, acepto más la de trigonometría que nos pasaron. en álgebra lo hicieron con la función esa que se va enrollando en el Sí, pues, círculo, ¿cierto? sí, pues esa misma. Sí, una definición un poco más de cálculo. No Y sé, es como rara, no sé, lo encontré muy raro. sí, o sea, no se preocupen tanto por cómo definieron porque no lo van a ocupar mucho. O sea, van a ocupar la definición para demostrar ciertas cosas, pero después van a olvidar completamente de cómo se definió, la verdad. O sea, eso lo está haciendo como para definir la derivada de arco tangente, arco coseno, todo eso, ¿no? Sí, va a ocupar el teorema de la función inversa tal cual como lo hicimos nosotros. ¿Se acuerdan que encontramos una vez la derivada del Sí, arco tangente? sí. Así mismo va a encontrar las otras derivadas también, pues la del arco seno, la del arco coseno y la del arco tangente que ya la vimos ya. Y de la otra quizás la secante, el arco secante, que no sé si está bien definido eso. Claudio, ¿Sí? ¿pero qué sentido tiene decir, por ejemplo, decir la inversa del área o de la función área? No me hace como mucho ir con la cabeza el inverso de una función área. El inverso de la función área es que depende cómo esté definida esa función área. Po. En este caso, según barrio en el círculo, hasta un cierto punto. ¿Sí? En un semi-eje superior o inferior, como lo queráis definir, hasta un punto en el círculo. Ahí va, y va midiendo el área del círculo ahí. Claro, ponte tú que, no sé, elegí un punto, pi cuarto, ponte tú. Y me ¿Ya? hace un barrio desde el 0 hasta el pi cuarto. Y mide esa sección de área. Sí, y esa sección de área te da la función en área. Y te dice, ya entonces toma la inversa, así como lo define el profe, toma la inversa porque es una función continua. La inversa va a ser, si es como me decís tú, la inversa va a ser simplemente una función que va a tomar un pedazo de área y te va a buscar un punto y te va a buscar el punto, va a ser el proceso inverso, ¿cachai? No hay que encontrarle mucho significado porque es raro, sí, es abstracto, pero es eso. No sé, pues, pensemos que y yo creo que tú ya lo sabías ya bien, el, no sé, por la función área evaluada en 2pi tiene que ser todo el área, ¿cierto? Porque está ahí la vuelta completa. Tiene que ser el punto, tiene que ser 2pi. Si no, mal ejemplo ese. Pensemos que hasta pi cuarto la cuestión vale x.
¿ya? El área vale X. Entonces la función inversa lo que hace es tomar esa X y te la lleva a pi cuarto. Es lo que hace una función inversa, ¿no? Y tiene sentido porque es continua e inyectiva. Entonces tiene que tener inversa, por lo que vieron en algún momento en cálculo. En un cierto intervalo, creo que no era así en todas partes. Eso. Mm. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos hablado? ¿O de lo que han visto en clase? Como quizás mañana, no sé si traerle el tema eso de lo que me dijo el Bruno, porque lo encuentro muy difícil que se No, pudiera. pensé que era más sencillo, no pensé, o de hecho, mejor dicho, no me acordé que había que hacer harto, o que no, había que salirse un poco de esto, entonces volví a lo mejor. Tú sabes qué ejercicio traer, pues si siempre le he hecho un take con el Víctor, entonces no te voy a decir nada mejor. De hecho, el 5 era, ¿cómo lo decís tú? Porque era con respecto a una recta que no era ni el eje X ni el eje Y, pero le dije al Víctor que lo cambiara porque no lo habían visto en clase, así que. Claro, entonces mañana seguimos voy a tratar de traerles algo teórico también y algo como más aplicado. ¿Ya? Gracias, Claudio, te pasaste. Ya. Crack, genio, un